Bienvenidos nuevamente al curso de etimologías. Hoy día vamos a ver los principales étimos griegos y latinos con la letra D, a través de ejemplos y sobre todo repasando algunos datos importantes de cultura general en el mundo preuniversitario. ¿Ya? Entonces iniciemos con el primer étimo programado para hoy. Dacrio, dacrio o simplemente lácrimo o lágrima. Facilito, ¿ah? Dacri. Dacri, muchachos, significa lágrima. Dacri, lágrima. Por ejemplo, ¿cómo se llama la célula presente en las glándulas que producen las lágrimas? Son los dacriocitos. Dacriocitos. Células presentes, cito, recuerden, célula presente envolviendo el epitelio que forma el saco lacrimal. Entonces vamos a ver unos ejemplos con respecto a esto. Primero, recordemos algo brevemente. Ese es el globo ocular. Esta que ven ustedes arriba son las glándulas lagrimales o lacrimales. Acá se produce la lágrima en todo momento. Las lágrimas bañan el globo ocular, lo protegen, lo lubrican y luego se drenan por estos canalículos. Vemos dos, uno arriba y uno abajo. Pasan a un saco, a una dilatación llamado el saco lacrimal. Acuérdense, saco lacri o saco lagrimal. Un conducto y drena hacia la nariz. Las lágrimas finalmente drenan hacia la nariz y humedecen toda la mucosa nasal. En todo ese recorrido llamado el aparato lacrimal, hay un saco donde se colectan las lágrimas, un saco, una bolsa. Recuerden, ¿eh? Saco o bolsa. No se olviden, muchachos, este étimo, cisto, se refiere a bolsa, una bolsa llena de líquido o bien a un saco. Eso es cisto. Entonces, grábense bien, esto será un cisto o una bolsa que almacena las lágrimas para que luego se drenen. Por eso cuando nosotros decimos ¿qué cosa, profesor? Es la dacriocistitis, lo decimos, ¿no? ¿Qué significa dacriocistitis? Dacrio significa lágrimas. Dacrio es lágrimas. Cisto, recuerden nuevamente, cisto significa bolsa, bolsa llena de lágrimas en este caso, ¿no? E itis significa inflamación. Entonces, profesor, ¿qué significa dacriocistitis? Inflamación, etimológicamente sería inflamación de la bolsa que contiene las lágrimas, pero la definición semántica sería inflamación del saco o la bolsa lacrimal. Vemos acá nosotros, ¿no? Este saco está inflamado, cuando está inflamado se hincha y se ve así a la altura, en la parte inferior interna del ojo. Se ve así, eso es una dacriocistitis. A ver, repasemos. Si nosotros decimos solamente cistitis, cistitis es inflamación de la vejiga. Dacriocistitis, inflamación del saco lacrimal. Colecistitis, inflamación del saco de la bolsa que tiene bilis. Coles bilis, o sea, la vesícula biliar. Ya, muchachos, no olvidar entonces. Este fenómeno que se presenta en personas, ¿ya? Y aparentemente un fenómeno extraño, milagroso, en algunas imágenes, donde se ha visto que imágenes de yeso empiezan a botar lágrimas con sangre o empiezan a llorar sangre. Algunos dicen que obviamente es un fenómeno creado por los humanos, como un fenómeno, digamos, artificial. Otros lo ponen como un fenómeno paranormal, un fenómeno extraño. Pero independiente de ello, hay personas que pueden expulsar por las lágrimas sangre. Una inflamación puede originar sangrado. Entonces, si hay personas que emiten lágrimas con sangre, profesor, ¿cómo se llamará ese fenómeno? Dacrio, ya sabemos que es lágrimas. Hemo, sangre. Risis significa emanación. Emanación. Acá vamos a anotar en todo caso, ¿ya? Recuerden, hemo con H es sangre. Risis significa salida o emanación. Entonces, profesor, ¿qué será este fenómeno cuando vemos que sale sangre por las lágrimas o junto a las lágrimas, o si gustan también llorar sangre? Se llama entonces dacriohemorrisis. Dacriohemorrisis. Y ustedes entonces pueden, como será, muchachos, pueden ir deduciendo muchos otros términos. Profesor, hágame recordar el sinónimo de dacrio. Lácrimo, muchachos, lácrimo. Por ejemplo, ¿no? En una protesta, la policía
repelió con gas lacrimógeno. ¿Has escuchado seguro una vez, no? Gas lacrimógeno. Profesor, qué significa lacrimógeno? Lacrimo viene de lágrima. ¿Les hago recordar, muchachos? Geno viene de génesis, origen, causa. Génesis, origen, causa, no se olviden. Entonces, ¿qué será, profesor? Un gas lacrimógeno. Aquel que origina lágrimas, aquel que te hace lagrimear, te hace llorar, te origina, te causa. Pero ese muchacho es un gas lacrimógeno. Es un gas lacrimógeno. Seguimos. Dáctilo, te facilito. Dáctilo. Dedos. Dáctilo, dedos. Por ejemplo, existe una ciencia en la actualidad que se dedica a la investigación de las huellas dactilares. Hay clasificación, hay patrones que permite diferenciar las huellas de las personas. Cada persona tiene sus propias huellas digitales y no son iguales entre dos individuos sobre el planeta Tierra. ¿Cómo se llama, profesor, esa ciencia que se encarga de analizar, de observar las huellas dactilares, las huellas de los dedos? Dáctilo, dedos. Se va a llamar entonces, muchachos, dactiloscopía. Miren, ¿eh? Dactiloscopía. Profesor, ¿de dónde viene eso? Dáctilo, dedos. Dáctilo, dedos. Dactilar, dedos. No se olviden, oscopía, telescopía, colposcopía, laparoscopía. Oscopía significa, muchachos, no se olviden, observación. Pero no es una observación como mirar, sino es una observación analítica, es un examen. Observar, examinar, analizar, eso es oscopía. Entonces, una dactiloscopía es un procedimiento donde se analizan las huellas digitales. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay estudios que dicen que las huellas digitales, en las huellas digitales está escrito la personalidad del individuo. Se puede sacar, inclusive, hay estudios que dicen que se puede determinar al nacimiento mediante tus huellas digitales si vas a sufrir o no algún tipo de esquizofrenia. Gran parte está escrito en nuestro futuro. Y eso es científico, no es una mancia, no es una adivinación. Eso es, entonces, muchachos, dactiloscopía. Bien, ¿qué más seguimos? Otros ejemplos. Profesor, ¿qué será dactilografía? Dáctilo, ya sabe qué significa dedos. Hágame recordar, grafos. Grafos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de biógrafos? Biografía. Biografía significa escribir sobre la vida de una persona. Autobiografía, escribir sobre uno mismo. Grafos o grafía significa, entonces, muchachos, no se olviden, escritura o escribir. Entonces, profesor, ¿qué será dactilografía? Escribir con los dedos. Puedes escribir de otra manera. Escribir con los dedos. También es sinónimo de mecanografía. ¿Ya? Inclusive se le llama antiguamente mecanografía, pero dactilografía es el término más apropiado porque estás escribiendo con los dedos. Dactilografía. Seguimos, muchachos, seguimos con la letra D. Damnum, de daño, damnum. Damnum, daño, perjuicio, damnum. Y de ahí viene la palabra damnificado. ¿Cuántos damnificados hay? Producto de un temblor, de un terremoto, tantos. Damnificado, dañino y otros derivados, ¿no? ¿Y qué significa, profesor? Indemne. 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 In, muchachos, no se olviden, deben ustedes recordar, significa negación. In es negación. Tiene otros significados también. Interior, por ejemplo, ¿no? Negación. Indemne significa daño. Profesor, pero daño no era damnum. Damnum. Ahí dice demne. ¿Y cómo dijimos hace rato? Damnum. ¿Y qué dice ahí? Demne. ¿Y cómo dijimos? Damnum. Entonces, ¿qué pasó ahí? Allá, muchachos, recuerden lo siguiente. Existe una regla en la etimología donde las raíces o los étimos pueden cambiar sus vocales. Cambiar la vocal. Profesor, hágame recordar cómo se llama esa regla cuando un étimo cambia. Cuando el étimo puede cambiar la vocal, la última vocal. Generalmente empieza por ahí. Les hago recordar, muchachos,
Eso se llama apofonía. Apofonía. ¿Qué significa, profesor? Apo. Apo significa lejos. Fono, sonido. Entonces cambia un sonido, cambia la vocal de generalmente la última sílaba, o también puede ser sílabas penúltimas. Ahí ha sucedido una apofonía de damno a daño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa indemne? Alguien que no ha sufrido daño. Alguien que no ha sufrido daño, indemne, no se olviden. Lo pueden deducir entonces de damno mediante apofonía. Seguimos, muchachos, seguimos. Daso. Daso. Daso significa, muchachos, bosque. Ya, daso es bosque. Por ejemplo, la dasología es la ciencia que estudia a los bosques. Dasología. Profesor, ¿qué es la dasonomía? Nomía. Profesor, hágame recordar, nomos. Nomos. ¿Qué significa nomos? Este nomos va a aparecer muchas veces ya. Nomos. Nomos, muchachos, significa ley o leyes, reglas, normas. Eso es nomo. Entonces, ¿qué será, profesor, la dasonomía? La dasonomía son las leyes, reglas, normas que se dan para proteger a los bosques. Dasocracia. Si bien es cierto, cracia significa poder, autoridad. Cuidado que digas, dasocracia es el gobierno, el poder de los bosques. No, porque los bosques no ejercen poder, como el pueblo o como la aristocracia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya semántico, dasocracia significará entonces, leyes, es inclusive una subrama de la dasonomía. La dasocracia se interpreta como leyes que da el gobierno acerca del cuidado de los bosques o cualquier tipo de medida de los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Daso, entonces, muchachos, daso es bosque. Continuamos entonces, seguimos. Dei o deus, dei o deus, o también acá le he puesto un sinónimo, teos. Vuelvo a repetir, dei, deus o teos. ¿Qué significa, profesor? Divino, divinidad, Dios. Algo divino, algo relativo a Dios, divinidad, deus. Deus. Un sinónimo relativo, no se olviden, teos, que también es Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es una deidad? Una deidad es un Dios. Es una deidad. Vamos a ver acá con imágenes. Profesor, ¿qué significará deífero? Ya hemos visto, muchachos, muchas veces. Para los seguidores del curso de etimología deben saber que hemos visto ya muchas veces estos ejemplos de raíces, que espero que ya lo hayan aprendido hasta la actualidad. Háganme recordar, muchachos, a ver qué significa el étimo fero o también foros. Fero o foros. Muy bien, muchachos, significa llevar consigo. Llevar consigo. Ese es fero. O también significa tener. ¿Ya? Fero o foro significa llevar consigo o tener. Ya hemos visto muchos ejemplos. Entonces, ¿qué significará, profesor? Deífero. Deus, no se olviden, significa divinidad o Dios. Significa llevar consigo a Dios, tener a Dios. Yo tengo a Dios en mi alma, en mi corazón. Eso significará, ¿no? Deífero, llevar consigo a una divinidad. Sinónimo, devoto. Ser devoto de un Dios, de una deidad. Entonces, como ustedes observan, jóvenes, esta palabrita que seguro que es nueva para la mayoría de personas, se puede deducir el sinónimo, cuando nos viene un examen de admisión, yo puedo deducir los sinónimos a partir de nuestras aliadas, que son las raíces griegas o latinas. Muy bien. Otro ejemplo más. ¿Qué significará, profesor, deicidio? Deicidio. Nuevamente, dei o deus es Dios. Significa Dios o divinidad. Sidio significa matar. Deicidio. Muchas culturas matan, digamos, figurativamente a un Dios cuando dejan de creer en él. Eso sería de forma figurativa, un deicidio. La crucifixión se toma también como una especie de deicidio, ¿no? O sea, lo que sucedió, lo que hacemos por la historia, ¿no? Porque si bien es cierto, pues se crucificó, se mató a Jesucristo, pero es considerado como una divinidad. Jesucristo es considerado una divinidad o un Dios. Entonces, es sinónimo de crucifixión, un sinónimo relativo, deicidio. Se puede tomar deicidio, sidio, suicidio,
genocidio, etcétera, ¿no? Son ejemplos con terminación sirio. O sida, con C. Sida, sirio, significa matar a algo o alguien. Deicidio, entonces significa, muchachos, matar a un dios. Estamos entonces con Deus o con Teos también. A ver, ¿qué significará un deísta? ¿Qué es un deísta? Y acá vamos a hacer una aclaración muy interesante, ¿ya? Un deísta. Profesor, Deus es Dios. Sí, Deus. Dios o también divinidad, Deus. Entonces, muchachos, es momento de aclararles acá una diferencia muy interesante que ustedes deben tener en cuenta para definir su postura religiosa. Le voy a ayudar un poco, ¿eh? A ver, una cosa es teísta, y otra cosa es deísta. Profesor, Teos es Dios y Deus también es Dios o divinidad. Deus. Y Teos también es Dios o divinidad. Por ejemplo, dijimos hace algunas clases, ¿qué es un ateo? Si Teos es Dios, ¿qué es un ateo? Ateo aquel que niega la existencia de Dios, no cree en Dios. Ateo. Ausencia, sin, negación. ¿Qué es un teísta? Teísta es aquel que cree en Dios. Y deísta también. Pero hay una diferencia muy marcada. Atención acá, muchachos, ¿ah? Ambos aceptan la existencia de un Dios. El teísta acepta la existencia de Dios creador. ¿Ya? Existencia de un Dios creador. Ese es el teísta. Profesor, y el deísta también acepta la existencia de un Dios creador. Ya, no veo la diferencia. Ajá, espérate un momento, la diferencia viene a continuación. Pero el teísta con T, el teísta, ¿saben qué más dice? Ese Dios no solamente es creador de la humanidad, de todo lo que nos rodea y la naturaleza y todo lo que está alrededor, sino también es aquel que gobierna su creación. Es aquel que gobierna, está pendiente de lo que creó, modifica, altera. Por eso que el teísta le reza a su Dios, le pide a su Dios, porque él cree que su Dios creó y sigue gobernando su creación. A ver, modificando, tú me rezas más, te hago caso, tú me rezas menos, tú vas al infierno, tú vas al paraíso. Entonces está ahí. Mientras que el deísta no. El deísta ahí nomás acabó. Los deístas creen que Dios, existió un Dios creador, no necesariamente el que está en la imagen. Puede ser la misma naturaleza, puede ser el mismo cosmos, nuestro universo. El Dios creador puede ser las mismas leyes naturales. Pero luego ya lo que viene después depende ya de cada uno de los individuos o de factores del azar. Pero ese Dios no se mete nada en el destino de los individuos, no los gobierna, no está pendiente de lo que ellos hagan, no está pendiente de lo que les pidan, lo que les dicen, no, crea por sus propias leyes y cada uno se rige hacia adelante como venga, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que es momento, muchachos, de que ustedes también reflexionen y vean cuál es su posición filosófica. Mejor dicho, entonces los deístas creen, valga la redundancia, en un creador, aceptan un creador, pero no profesan ninguna religión. No adoran a ningún Dios en particular, no están pendientes que Dios lo vaya a castigar, sí o no, porque ellos creen que Dios los creó, que la propia naturaleza los creó, y luego no se hace cargo de nada más. Lo que decía Albert Einstein, el famoso Dios de Spinoza. Lean, muchachos, sobre el Dios de Spinoza. Deísta. ¿Ya? Y el otro es teísta. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, es importante aprender algunas cositas más adicionalmente en este curso. Seguimos, muchachos, seguimos. Demos. Este es uno de los étimos más usados. Demos. Demos, muchachos, significa pueblo, población. Demos, pueblo, conjunto de habitantes de una región y un tiempo determinado. Ese es demos. Por ejemplo, ¿qué significa, muchachos, demografía? Acuérdense, grafos es escribir, grafos, de biógrafos, autografos, autografía. Profesor, entonces háganme recordar qué es grafía o grafos. Grafía o grafos es, muchachos, escribir. Entonces, profesor, ¿qué será la demografía? Etimológicamente significará escribir sobre el pueblo.
La demografía en realidad es una ciencia que estudia los pueblos en base a sus características, la edad, el sexo, el estado socioeconómico, el estado, la instrucción que tiene, hace tablas, gráficos, mapas, la ubicación, distribución geográfica. Entonces, el escribir etimológicamente, el escribir sobre el pueblo es la demografía, pero más que escribir es el análisis de los parámetros, de las características de los pobladores, demografía. Y los datos se sacan a través de los censos en la demografía. Democracia. ¿Qué es, profesor, la democracia? No olviden, muchachos, el sufijo kratos. Kratos significa gobierno. Gobierno. Profesor, entonces, ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. Cuando nosotros elegimos a alguien que nos gobierne, a un presidente, los congresistas, y nosotros mismos vamos a votar, nosotros supuestamente elegimos nosotros mismos, eso será, muchachos, democracia. Democracia. Si uno mismo se elige, será entonces una autocracia, ¿no? Entonces, democracia es el gobierno del pueblo. O sea, supuestamente nos gobernamos nosotros mismos, el pueblo. Vivimos una democracia, ¿no? Pero no es así, sabemos en el fondo, ¿no? Porque nosotros ni siquiera a veces sabemos por qué candidato votamos y al final estamos sometidos a, digamos, los gustos o los criterios de pocas personas que deciden nuestro futuro en el país. Pero entonces democracia significaría etimológicamente el gobierno del pueblo. El pueblo gobierna, democracia. Bien, entonces demos, muchachos, no se olviden, significa pueblo o población, demos. Acá entonces surge estas tres palabritas que debemos diferenciarlas, ¿ya? Surgen estas tres palabritas que hay que aclararlas muy bien. Profesor, estamos viviendo una epidemia o una pandemia. Y yo he escuchado sobre endemia. ¿Cuál es, profesor, la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, te voy a hacer un pequeño esquemita, te voy a hacer una pequeña clasecita sobre la demografía de los pueblos. ¿Ya? Imaginemos que acá, en este eje de coordenadas, acá represente el número de enfermos, no, acá arribita mejor, este represente el número de enfermos por una patología en particular, número de enfermos. Y acá represente los días de la semana, los días. ¿Ya? Y acá, supongamos, hay una escala de 100 en 100. Una escala de 100 en 100. Acá están los días. A ver, supongamos entonces que sucede lo siguiente. Imaginémonos, muchachos, a ver, que el día... Bueno, acá obviamente es un supuesto de inventar, ¿no? A ver, voy a colocarlo de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Para efectos prácticos, 5 en 5. Puedo colocarlo de uno en uno, ¿eh? No hay problema. Y acá supongamos que haya 50, 100, ¿ya? 150, 200 casos enfermos. Supongamos, a ver, el día 5 de una enfermedad, por ejemplo, el dengue, ¿eh? O el cólera, un coronavirus, etc., ¿no? El día 5 del año haya solamente 10 enfermos, ¿ya? 10 enfermos. 10 era ahí más o menos, ¿no? 10 enfermos. El día 10 haya 9 enfermos ahí. Recuerden que la cantidad de enfermos va hacia arriba, ¿no? Mientras más arriba, más enfermos. Cruzamos el eje de coordenadas. El día 15 haya 12 enfermos, 12, ahí está, muy bien. El día 20 haya 8 enfermos. El día 25 haya 12 enfermos. Entonces lo que hacen los epidemiólogos, analizan esta curva, dice, ¿cómo está el dengue en tu ciudad? Digamos, está normal, controlado, porque une esos puntos y la curvita es así. Pero ¿qué pasa, muchachos? El día 35, el dengue, la malaria, cualquier otra enfermedad que se analice, el día 30, perdón, había, ojo, 10, 8, 12, 10, 11, mira, pero el día 30, algo pasó. 120 enfermos. Y el día 35, 150 enfermos. ¡Hala! ¿Qué pasó acá? Miren, ¿ah? Entonces los epidemiólogos construyen esta curva así, miren, hasta acá, hasta acá. ¡Wow! Algo pasó. ¿Cómo se interpreta este último punto? Que en el día 35 hay, por ejemplo, dijimos 200 enfermos. Bueno, lo puse muy abajito ya.
Se interpreta esto que el día 35, acá sería entonces, hay 200 enfermos. ¿Qué pasó acá? No es común que aumenten los casos. Vemos nosotros, entonces, miren, vemos nosotros en esta imagen que empieza a haber casos por encima de lo normal. Esto, muchachos, este puntito representa algo por encima de lo normal, por encima de los casos que normalmente tiene el pueblo. El pueblo tiene normalmente en promedio 10 casos, 9, 8, 11, 12, 9, 8, 11, 12 al día. Pero de un momento a otro hay más casos por encima de lo normal que existe en el pueblo. Profesor, pero por encima de lo normal nosotros no usábamos un prefijo epi. Claro, ¿se acuerdan, muchachos, o no? Epi, ¿qué significa? Por encima de, epi. Entonces, cuando se detectan casos por encima de lo normal que se determinaba en el pueblo, surge esta palabrita que ustedes ya deben estar imaginándose, ¿no? Entonces, estamos ante una epidemia. Epidemia. Demos es pueblo. Este demos de acá es pueblo. Etimológicamente significaría por encima del pueblo. Pero, semánticamente, ¿qué es, profesor? Entonces, explíqueme una epidemia. Una epidemia se define como el aumento de casos de una enfermedad por encima de lo normal, por encima de lo habitual. O sea, por decir, supongamos, en Loreto, los casos de dengue sean al mes 50, 60, 50, 60, 50, 60, 40, 70, 40, 80, todo el año pasado. Inicia este nuevo año, enero también, 40, 50, febrero en ese rango entre 50 y 60, y marzo se dispara a 300. En ese momento hay una epidemia de dengue. Una epidemia significa entonces aumento del número de casos, o también se define como la aparición basta un caso de una enfermedad que no había nada. Si acá en la costa, por ejemplo, acá en la costa no hay malaria, basta que aparezca 1 o 2 casos, cuando recién aparece chiquito se llama brote epidémico. Y si eso ya se manifiesta en los días posteriores, se cataloga como una epidemia. Entonces, no es suficiente con decir aumento de los casos. Si no había esa enfermedad en esta zona y aparece, ya es una epidemia. Ya, muchachos, entonces, en la epidemia no se puede decir a cuánto aumentó, porque para decir a cuánto aumentó dependería de los datos de casos que había antes. Eso es epidemia. Luego ya, cuando esa epidemia se va al país vecino, al otro país de acá, al país de arriba, al país de abajo, se sale de control, se va a varios países, luego se sale del continente, se va a otros continentes y se expande en todo el mundo. ¿Cómo se llama ahora, muchachos, cuando se expande en todo el mundo? Ahora se llama pandemia. ¿Qué significa, profesor Pan? Hágame recordar, pan es todo. Igual que holo, pan es todo. Acuérdense de panacea. Pan es todo. Entonces, una pandemia es una epidemia que se ha expandido a casi todos los países. No necesariamente a todos, ¿no? A veces hay países que se salvan por un motivo, ¿no? A casi todos los países. Profesor, ¿existe una cantidad exacta de cuántos países deben infectarse para ser llamado epidemia? No hay. No hay una cantidad exacta. Eso es relativo, ¿no? No hay una cantidad para decir, recién cuando hay 15 o 20 países es una pandemia. No hay, la verdad. Esos son criterios relativos. Y, profesor, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de la epidemia? Cuénteme un poco más. Entonces, en la epidemia mucha gente se enferma, algunos mueren, otros sobreviven. Y generalmente, según la historia de las grandes epidemias en la humanidad, después de meses o años, inclusive años, las famosas epidemias de la peste negra o peste bubónica, de la gripe española, del cólera, en años anteriores, nos demuestran lo siguiente. Pasan después años, meses o algunos años, y ya esto se vuelve a controlar. Se controla otra vez. Y en la población siempre nos va a faltar por ahí un casito, 2, 3 casos. 1, 2, 3 casos. Por ejemplo, el caso de coronavirus, que estamos viviendo una pandemia. El caso de coronavirus. La curva sigue aumentando. Estamos en una epidemia a nivel nacional. Pero pasará este año 2020, pasará el año 2020, 2021, 2022. ¿Qué sucederá? ¿Habrá coronavirus? Según los expertos, sí habrá. En 2021 habrá coronavirus, 22 también, el 23 también. O sea, habrá casos, digamos, controlados. 10 al mes, 20 al mes, 15 al mes, 12 al mes, 15 cada mes.
Entonces, ¿va a haber coronavirus adelante? Sí, pero pequeños casos ya que en la curva se mantendrían así. Esa enfermedad se va a quedar a vivir con nosotros. Cuando una enfermedad, ojo acá, atención, cuando una enfermedad se queda a vivir ya, entre comillas a vivir, ¿no? Se queda como parte del pueblo, endo, se queda dentro del pueblo. Usamos, muchachos, dos raíces. Endo, que significa dentro, que tú sabes dentro, ¿eh? Dentro hemos visto varias veces. Y demo significa pueblo. Dentro del pueblo. Y ahí surge, muchachos, una nueva palabrita que es endemia. Profesor, ¿qué es una endemia? O una enfermedad endémica. Es una enfermedad propia del pueblo. Por ejemplo, la tuberculosis, la TBC. ¿Ustedes creen que nosotros estamos en una epidemia de tuberculosis? No, en un momento supongo que hubo una epidemia hace muchos años cuando recién apareció. Pero la tuberculosis hoy en día se considera una enfermedad endémica. ¿Qué significa, profesor? Que la TBC es una enfermedad endémica, que es propia de la zona, que ya no es común, que es común, no es raro encontrar un caso de tuberculosis. Que ya, o sea, ¿qué tuberculosis? Ah, bueno, 5 casos de tuberculosis. Ah, bueno, 20 casos. Ah, ya normal, porque ya son prácticamente, es una enfermedad que se ha quedado con nosotros. Entonces, endemia se usa para enfermedades, no solo para enfermedades, también se usa para, por ejemplo, animales, para plantas. Endemia entonces también significa propio de la zona. Propio de la zona. Por ejemplo, usted va a encontrar en textos de ecología que le dice, los marsupiales como el canguro son endémicos de Australia. Son propios de Australia o se encuentran dentro de Australia. Plantas endémicas, animales endémicos, se refiere que son característicos o propios de la zona y no están en otro lado. También es otra forma de usar esta palabra endemia. Bien, muchachos, continuamos entonces. Dendri, este es conocido ya, ¿no? Dendri o arbori significa algo ramificado como un árbol. Ramificado como un árbol. Dendrita viene a ser las ramificaciones que tienen las neuronas. Dendriforme en forma ramificada. Dendroide parecido a un árbol o sinónimo arboriforme. Por ejemplo, miren, les muestro, este es un animal, esta es una hidra, que es un animal marino. Pero como tiene forma de árbol, si ustedes observan, de forma ramificada, se le puso el nombre de hidride dendriforme. Hidride dendriforme, significa hidra en forma ramificada o en forma de árbol. Bien, muchachos, continuamos. Denso, y te facilito, denso, opaco, espeso, denso. Generalmente denso significa espeso, mucha densidad. Por ejemplo, ¿qué es un densímetro? Aquel que mide la densidad. Metro es medida. Bien, este es facilito. Denti, denti o también donto, o si gustas, odonto, el odontólogo. Denti, muchachos, es diente. Denticular. Sufijo culo significa, muchachos, diminutivo o también significa instrumento. Denticular se refiere a algo diminutivo del diente. Dentiforme, algo que se parece a un diente. Dentista, dental, todo tiene que ver con diente. Por ejemplo, miren, este hueso tiene, es una vértebra del cuello. Tiene algo que sobresale, si ustedes ven acá, miren, algo que sobresale, que tiene forma de un diente. Esta estructura nos permite rotar la cabeza a ambos lados. Nos permite rotar a ambos lados. Tiene forma de un diente. Profesor, ¿cómo se llama? Se llama apófisis odontoides. Odontoides, oides, sufijo oide, similar, parecido a un diente, odontoides. Seguimos, deonto, no confundir, muchachos, donto de diente, odonto, diente, con deonto. Deonto, muchachos, significa deberes, derechos. Deonto, deberes, derechos, pero no cualquier deber o cualquier derecho, sino deberes y derechos con respecto a una profesión. ¿Cuáles son los deberes y cuáles son los derechos con respecto, por ejemplo, a la profesión médica? Con respecto a los abogados, a una profesión. Porque la ética, la ética rige los valores, los deberes y derechos con respecto a los humanos. Pero la deontología ya son los deberes, derechos y valores con respecto a una profesión en particular.
es ya algo más específico, ¿no? Esa es la deontología que ustedes van a estudiar en la universidad, ¿ya? Porque es parte de la formación dentro de una profesión. Este sí es facilito, ¿eh? Pero seguro que hay palabras que no se han dado cuenta o tal vez no han deducido su significado una vez que lo han visto. Derma, facilito, derma. Derma, muchachos, es piel. Y ahí viene el famoso dermatólogo, ¿no? El especialista en la piel. Dermatología, la especialidad con respecto a la piel. Dermatodinia o dinia significa dolor, igual que algia, dolor. Dolor en la piel. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales, ¿ya? Miren, hay personas que por su alimentación o también por enfermedad se les observa la piel amarilla. Ven ahí una imagen, no sé si se puede ver. Las palmas de las manos, piel amarilla. Profesor, ¿qué nombre recibe esa coloración amarillenta de la piel? Santodermia con X, santo. Muchachos, no se olviden que santo significa amarillo. Vamos a verlo más adelante con la letra X, santo. Por ejemplo, santófila con X. Santófila. Santo, amarillo, color amarillo de las hojas. Por ejemplo, santomas. Hay personas que tienen unas bolitas o tumorcitos en el párpado amarillos de colesterol, de grasa. Son los santomas. Oma es tumor, masa o colección. Santodermia significa entonces, muchachos, piel amarillenta. Profesor, ¿y por qué la piel se vuelve amarilla? Las dos causas más comunes son mucho consumo de provitamina llamado caroteno, vitamina A. Mucho consumo de provitamina A llamado carotenos. Por ejemplo, mucha zanahoria, mucho zapallo. La persona se empieza a pintar bastante de amarillo. Es por exceso de vitaminas. No es algo malo, porque esa vitamina se acumula en la grasa y en las palmas de las manos y planta de pies tiene mucha grasa. O lo otro es por acúmulo de un pigmento llamado la bilirrubina, que se produce en el hígado. Nuestro hígado produce bilirrubina, se acumula en la vesícula biliar y si esa bilirrubina presente en la bilis, pasa a la sangre, se empieza a pintar nuestra piel de amarillo. Y eso se llama ictericia. Profesor, ¿cómo se llama la pigmentación amarillenta de la piel por exceso de bilirrubina? Ictericia. Antiguamente se hablaba de santodermia, piel amarilla, pero hoy día se sabe que puede ser por exceso de carotenos o puede ser por presencia de bilirrubina aumentada en la sangre. Ya más específico, hoy día se conocen las causas, ¿no?, puntuales. Taxidermia. Deben haber escuchado ustedes, muchachos, eso. Taxidermia. Profesor, dígame qué significa eso. Taxi o taxo, muchachos, significa orden. Orden, ordenar. Taxonomía, por ejemplo, ¿no? Taxonomía. Derma o dermia significa piel. Etimológicamente, taxidermia significaría ordenar la piel. Pero así nada más, taxidermia ordena la piel como que está medio raro, ¿no? Falta algo más ahí. Les explico el significado semántico. ¿Ve ustedes la imagen ahí? La taxidermia es el arte que consiste en disecar animales muertos. Profesor, ¿cómo así? Explíqueme. A ver, muere, por ejemplo, un gatito, un perrito que tú querías mucho y no quieres sepultarlo, sino quieres tenerlo de recuerdo. Allá. Entonces acudes a un taxidermista. Profesor, ¿qué es eso? El taxidermista lo que hace es, inmediatamente que muere la mascota, ¿ya?, lo llevas, coge esa mascota, le saca, le abre, le hace un cortes especiales en la piel, como si fuera toda la piel como una vestimenta, ¿no? Como un traje, la piel. Le saca todos los órganos, todos que no se puedan descomponer, todo, lo deja vacío, hueco, ¿ya? Solo la piel, ojo, la piel. Y a partir de la piel, como si fuera toda una gran máscara, empieza a reconstruir el animal, empieza a rellenar, le pone algodón, le pone yeso, le pone unas maderitas, unos tubitos como para que simulen huesos. Lo empieza a armar por dentro. Pero la piel, que es como una máscara, dijimos, grande, le empieza a dar forma, le empieza a formar el cuerpo del animal, lo rellena y luego después lo cose y ya tiene, por ejemplo, la jirafa, tiene el buey, tiene el ciervo, el león, el elefante. Y ya lo tiene listo. Generalmente eso se hace en las exposiciones, en los museos. Esa es la taxidermia. Entonces, la taxidermia como definición semántica sería el arte de poder ordenar la piel, ¿no?, para reconstruir a un animal, la imagen de un animal muerto. Usa la piel, no usa los huesos, no usa los músculos, no usa los órganos, porque eso se compone fácilmente. La piel. Ordena la piel para formar el animal muerto. Esa es taxidermia.
Ya muchachos, entonces ya saben, seguro que ustedes han escuchado una vez o sabían que existía, pero tal vez el nombre no lo recordaban. Paquidermo. Paquidermo, profesor, sí he escuchado sobre paquidermo. ¿Eh? Sí, me suena paquidermo. Muy bien, muchachos, a ver. Paquidermo. Dermo es piel. No confundan taqui con T, taqui. Con T, taqui es rápido. Ese es paqui. Paqui, muchachos, es duro. Paqui es duro. Entonces, profesor, ¿qué será un paquidermo? Acuérdense, paqui duro. Aquel que tiene, animal que tiene la piel dura. La piel muy endurecida. En anatomía se ve, por ejemplo, las meninges. Las meninges son envolturas del cerebro, del encéfalo, de la médula espinal. Y hay una meninge que es dura, que se llama la dura madre, o llamada también paquimeninge. Paqui es duro. Paqui. Entonces, ¿qué significará paquidermo? Animal con piel endurecida. Y ahí está, por ejemplo, el elefante, el rinoceronte, que son animales paquidermos. Ya, no olvidar entonces, muchachos, ellos son paquidermos. Continuamos, miren. Hay personas que sufren de alergias con mucha frecuencia. Se enronchan a la piel. Comen algo, se enronchan. Entonces, cuando tú veas algo en la piel que parezca una roncha, tienes que saber diferenciar si en realidad es una alergia o no es una alergia. De repente es una infección. Si tú ves, muchacho, que tu piel se pone roja, hay dos opciones. Las más comunes, ¿no? Una alergia o una infección. Por ejemplo, cuando te pica la abeja, se pone roja, ¿no? Es una alergia, no es una infección. Y cuando es una bacteria, causando problemas, una infección. ¿Cómo hace para diferenciar? Con un lapicerito o simplemente con tu llave, con una llave, escribes en tu brazo, escribes tu nombre, supongamos, Fran, F-R-A-N-K, José, María, M-A. Si tú escribes con una llave, con cualquier objeto puntiagudo en tu piel, obviamente es de forma suave, y se forma exactamente esa palabra, ven acá, miren, se formó. Entonces eso es una alergia. Es una alergia, la piel reacciona. Pero si no se forma, probablemente es una infección. Es una forma de diferenciar una alergia de una infección. Profesor, ¿y cómo se llama el fenómeno? Cuando se forma esa palabra que yo acabo de raspar en la piel. Ahí está su nombre, se llama dermografismo. Dermo es piel, grafismo, grafos es escritura, grafos, escribir en la piel. Decimos dermografismo positivo, dermografismo negativo, dermografismo. Seguimos, muchachos. Deutero. Deutero significa, jóvenes, segundo o posterior al primero. Deutero nuevamente significa segundo o posterior. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un libro llamado Deuteronomios. Seguro has escuchado, ¿no? Deuteronomios. Deuteronomio. Profesor, sí lo he escuchado, pero no se me había ocurrido que yo puedo deducirlo por prefijos, sufijos y raíces. ¿Qué significa, profesor, Deuteronomio? Muy bien, muchachos, llegó el momento de aprender. Deutero significa segundo. Segundo. Nomos. A ver, acuérdate, nomos. Lo acabamos de ver, nomos. Lo hemos visto en taxonomía. Tú lo vas a hacer en economía, taxonomía. Nomos significa ley, regla, norma. Entonces, profesor, ¿qué significará Deuteronomio? La segunda ley. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio viene a ser los libros donde hablan sobre la segunda ley. La primera ley supuestamente dada por Moisés, hay toda una historia en la Biblia, y la segunda ley ya se denomina Deuteronomos. Nomos, nomio. Nomo, regla, ley, norma. Deutero, segunda ley, segunda norma. Nomos, lo vas a ver muy seguido en diferentes palabras. Ahora bien, cuando estudiamos nosotros, jóvenes, la biología, y se estudia los hongos, ya los hongos, entonces, la mayor cantidad de hongos, la mayoría de hongos, tiene dos formas de reproducción: reproducción sexual y reproducción asexual. En la reproducción sexual, los individuos no se parecen a los progenitores. Y en la reproducción asexual, que es la más sencilla, sí se parecen a los progenitores. Entonces, la mayoría de grupos de hongos, los ficomicetos, los ascomicetos, los omicetos, etcétera, basidomicetos, tienen ambos tipos de reproducción. Pero hay un grupito de hongos, de cada subtipo,
que no tiene reproducción sexual. Solamente tiene reproducción asexual. Entonces, a ese grupito de hongos se les ha sacado y se ha creado un segundo grupo de hongos. Un segundo grupo. Y profesor, ¿qué nombre le pusieron? Acá está, miren. Los deuteromicotas o micetos. Deuteromicetos. Micetomicota, muchachos, ¿qué significa? Hongos. Los segundos hongos. Pero en biología se les llama los hongos imperfectos. Hongos imperfectos. Ya en la biología, en cada campo se le da un significado más exacto, ¿no? Pero en biología se le llaman los segundos hongos o los hongos que tienen, los hongos imperfectos, perdón, que tienen solamente reproducción asexual y no se le ha descubierto su reproducción sexual. Continuamos. Dextro, te facilito. Dextro. Dextro, derecho. Lo opuesto, ¿cuál es, profesor? Vamos a recordar. Levo. Levo, ¿qué es? Izquierdo. Dextro, dextrógiro, gira a la derecha. El ADN es dextrógiro, gira a la derecha. Pero también hay ADN levógiro, que gira a la izquierda. La dextrosa se llama así porque es un azúcar que cuando le metemos una luz polarizada gira a la derecha. Levulosa, que es la fructosa, gira a la izquierda. No olvidar, muchachos, entonces. Pero también significa hábil, porque le han dado ese adjetivo de hábil al que usa la mano derecha, ¿no? No es apropiado, pero ya también significa hábil. Por eso cuando hablamos de ambidextro, significa alguien que es hábil con ambas manos. Ambidextro significará entonces que usas ambas manos como si fueran tus manos derechas. Bien, ¿qué vemos acá? Miren, normalmente el corazón se encuentra en el centro. ¿Ya? El corazón se encuentra, por si acaso, en el mediastino medio y está rotado ligeramente hacia la izquierda. El corazón está así y rotado hacia la izquierda, para allá. Ahora, su posición es central, pero rotado a la izquierda. Por eso uno dice, el corazón se encuentra a la izquierda, pero no exactamente a la izquierda. Rotado a la izquierda es lo correcto, ¿no? Pero hay niños, miren, vean acá, rotado a la izquierda. Pero hay niños que nacen con el corazón para el otro lado, para acá, rotado a la derecha. ¿Cómo se llama, profesor, ese fenómeno? Se llama dextrocardia. No olvidar, dextrocardia. Dextro, derecho, cardia, corazón. Diácono. De repente has escuchado en las iglesias, ¿no? El diácono. Servidor, servir, ministro. Diácono. Diaconato se refiere antiguamente a un lugar en la iglesia que se usaba para poder servir a los enfermos, como si fuera una especie de hospital. Hoy día cambió de su significado, ¿no? Diaconía, todo lo que tenga que ver con el servicio, ¿no? Diaconiza la mujer que tiene esa función, ese cargo de servidora. Bueno, todo relacionado al servicio, ¿no? Diastro, facilito. Diasto, dilatación, dilatar. Diástole. El corazón tiene dos etapas en su ciclo de funcionamiento. Cuando se contrae, cuando se ajusta, eso se llama la sístole. Y cuando se dilata, cuando se estira, diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Diástole significa entonces dilatación. Paradiástole viene a ser fenómeno que está asociado, que aparece al lado de la diástole. Algunos son sencillos, como ustedes observan, ¿no? Son palabras ya más o menos comunes. Didacto, enseñar. Ese profesor tiene didáctica, tiene estrategia, tiene técnica para enseñar, sabe enseñar. Autodidacta, a sí mismo, ¿no? A sí mismo, el que se enseña a sí mismo. El estudiante universitario tiene que ser autodidacta. Tiene que enseñarse a sí mismo. Seguimos, a ver, digitus, dedos. Digitus, dedos. Voy a digitar mi trabajo, voy a escribir con los dedos. Llegó la era digital. ¿Qué significa eso? Que todo lo vas a hacer con los dedos. Ya, pago el banco. Vas a ver la noticia. Qué sé yo, vas a hacer tal trámite. Todo con los dedos. La era digital. Entonces, por ejemplo, de repente ustedes han visto alguna vez, y estoy seguro que sí, han visto alguna vez ese tipo de señores en las ferias, en los circos, que juegan, hacen jueguitos tipo apuesta con la bolita, ¿no? Te muestran 3 bolitas y lo cubren con unos vasitos, ¿no? A ver, averigua hasta la bolita, mueve, ¿no? Y tú dices, ya, primero, las 2 primeras se dejan como para que tú caigas, ¿no? Y a la tercera que tú apuestas, ahí sí caes.
Entonces la primera es para que te animes, te hacen que tú adivines. Uy, adivinaste, adivinaste. Ya cuánta apuesta. La tercera dice ya usan su artimaña y te hacen caer. Tiene un nombre esa gente, ¿sabías o no? Se llama prestidigitadores. Prestidigitadores, es cierto que viene ya de un vocablo francés mucho más atrás, pero prestidigitador, presto significa rápido, ser veloz, con los dedos. Ellos son rápidos con los dedos, hacen movimientos que tú no te das cuenta, mueven tan rápido que tú no lo ves. Son los prestidigitadores, no olvidar. Seguimos, muchachos, seguimos. Dilato, facilito, dilato, significará extender. Algo parecido a diasto, ¿no? Extender, dilatar. El calor, decía una frase emblemática en la física escolar, el calor dilata los cuerpos. El calor dilata a los cuerpos. ¿Qué significa el calor? Si tú calientas algo, se estira, se infla, aumenta de volumen. Vemos ese corazón está dilatado, miren. ¿Qué significa, profesor? Está estirado, está extendido. Eso es dilatar. Por ejemplo, dilatorio, algo que dilata. Los abogados, ¿no? Voy a poner un recurso para dilatar el tiempo, un recurso dilatorio. Son expertos en los abogados. ¿Qué significa un recurso dilatorio? Algo que hace que se estire el tiempo y que demore mucho el juicio. El profesor está dilatando el tiempo, ¿no? Mucho está haciendo horas, está estirando el tiempo. Dilatando, dilatar, estirar el tiempo. La pupila, que es este huequito que tenemos nosotros por donde pasa la luz hacia el fondo del ojo. La pupila, cuando nosotros vamos a un lugar oscuro, por ejemplo, cuando vas a un cine, todo oscuro, como no hay nada de luz, nuestra pupila, ¿qué pasa? ¿Qué cree que se hace? Se abre más para poder captar lo poco de luz que hay en el ambiente. La pupila se dilata, se abre, se estira, dilatar, dilata la pupila, no se olviden. Los gatos, como tienen vida nocturna, ellos por lo común tienen su pupila dilatada, porque están acostumbrados a ver de noche. Dilatar. Los bronquios, las personas asmáticas, los bronquios se cierran. Vas al hospital, te dan tu puff de salbutamol, se dilatan. Son los broncodilatadores. Broncodilatadores. Y así, muchachos, o por ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, va a dar a luz, el útero, la vagina, el cuello uterino tiene que dilatarse, tiene que abrirse. Recién cuando el cuello se dilata, ya está próxima a parir. Dilatar. Ya, muchachos, no se olviden entonces. Seguimos. Dina. Fuerza. Dina. Tono. Fuerza. Dina. Dinamo. O también se usa estenos. Estenos significa algo cerrado, algo con mucha fuerza. Pero vamos a hablar sobre dina. Por ejemplo, dinamita. El sufijo ita, mineral. Pirita, por ejemplo, ¿no? Pirita de hierro, pirita. Es un mineral, ita. Entonces, ¿qué, profesor, será qué es la dinamita? Es una unión de minerales que tiene mucha fuerza, que explotan con mucha fuerza. Dinamómetro, metro, medida, instrumento para medir la fuerza. Y así, ¿no? O también estenos. ¿Qué significará, profesor? Astenia, ausencia de fuerza. No tengo fuerza, la justa me paro, tengo debilidad. Eso se llama astenia. Ya, astenia. Seguimos, muchachos, número 20. Ya estamos más de la mitad. Dino. Dino significa terrible. Acuérdense, dino es terrible. Y tenemos a nuestro amigo, este es el ejemplo clásico. ¿Qué vemos ahí, muchachos? Ese es un dinosaurio. Por acá lo vamos a escribir. Es un dinosaurio. Profesor, ¿por qué le pusieron dinosaurio? ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque encontraron en los fósiles a unos reptiles, saurio significa, no se olviden, reptil, a unos reptiles terribles. ¿O no? O se ven bonitos, amigables. Son terribles. Entonces le pusieron reptiles terribles. Dinosaurio significa reptil terrible. Y hay muchos tipos, ¿no? Seguimos, muchachos. Vamos con la 21. Diplo. Diplo significa doble. Diplo. ¿Quieren escuchar hablar? Diplo es doble. Por ejemplo, miren, esta es una bacteria. Cuando una bacteria tiene forma de una pelotita, una forma esférica se denomina coco. Cuando una bacteria es como una pelota, se denomina coco. Hay bacterias que se dividen y se quedan agrupadas de dos. ¿Cómo se llama, profesor, ese tipo de bacteria que se agrupa de dos? Diplococo. Doble coco. Es un coco, otro coco. Diplococo.
doble coco. También, a ver, problemas visuales. Los ebrios, debido a que no se conjugan bien los ojos no se conjugan bien los músculos y los nervios que mueven el ojo, entonces empiezan a ver doble. Profesor, ¿qué nombre recibe la visión doble? Diplopía. Diplo es doble, opía es visión. Acuérdense, muchachos, que ops es visión, ops, ahí obviamente han abreviado la S, es visión. Opsia es visión, opsia. Diplopsia, y luego ya pasó a diplopía, visión doble, ven doble, ese es diplopía. Por causas diversas, puede ser por enfermedades o por simplemente consumo de alguna sustancia como alcohol. Dipsia, este facilito, dipsia, muchachos, significa sed, dipsia, sed. ¿Qué será, profesor? Un dipsético, una sustancia que te hace tener sed. Sustancia que te da sed, fármaco, alguna hierba, una sustancia que te hace tener sed. Dipsético, generalmente porque tiene mucha sal. Adipsia, ausencia, sin sed, no tengo sed. Dipsómano, aquel que tiene manía por estar tomando agua continuamente, ¿no? Profesor, mi abuelito a cada rato va a tomar agua. A cada rato va a tomar agua y va al baño y orina. Toma agua y orina. Entonces, cuando una persona pierde mucha agua por la orina, le da obviamente mucha sed porque se deshidrata y toma mucha agua al día. Profesor, ¿cómo se llama ese signo? Se llama polidipsia. Poli significa mucha o mucho. Dipsia significa sed. Profesor, ¿qué significa polidipsia? Mucha sed. Toma mucha agua porque tiene mucha sed. La polidipsia, la polifagia, mucho come, y la poliuria, mucha orina, son los síntomas cardinales de la diabetes. No se olvide. Seguimos, muchachos, seguimos. Ya falta poco. Dicere. Acá hay que diferenciar dicere. Vamos a borrar esta parte ya. Dicere de docere. Ya no es lo mismo, ¿ah? Una cosa es dicere, otra cosa es docere. De una vez vamos acá a escribirlo. Dicere de docere. Profesor, ¿cuál es la diferencia? De una vez dígame, ¿cuál es la diferencia? De una vez, miren. Dicere, muchachos, viene de discípulo. Y discípulo es un alumno, ¿o no es así? Dicere, alguien que aprende. Dicere es alguien que aprende. Sinónimo, ahí viene, discípulo, disciplinado. O sea, alumno o discípulo. Y profesor docere es aquel que enseña. Y de ahí viene justamente la palabra docente. Docente, discípulo, que enseña. En otras palabras, es el profesor o docente. Allá. El alumno es el que aprende, discípulo, disciplinado. ¿Ya? Discente, relativo a la enseñanza. ¿Qué es, por ejemplo, dicericidio? Esto significa matar. Dicericidio significa matar. Matar al alumno, no, matar al alumno, al discípulo. Matas al discípulo. Profesor cometió dicericidio. Ya pues el alumno revoltoso y los alumnos como que ya sacan de las casillas, ¿no? Vuela. Dicericidio. Y no confundir con docericidio. Profesor, ¿qué será docericidio? El discípulo mata al maestro, ¿no? O sea, en algunos casos, el que el maestro ya mucho atormenta y el discípulo hace justicia. Seguimos. Dogma. Dogma. Dogma es un pensamiento, una creencia arraigada en la mente, difícil de poder ser sacada. Es algo que no amerita cuestionamientos, no amerita dudas. Creencia, doctrina. Dogmático es algo prácticamente casi religioso que uno no lo refuta y lo acepta tal y como es. Dogmatizar es sinónimo evangelizar. O sea, prácticamente imponer un conocimiento sin refutación. Seguimos, muchachos. 25. Dólico, este es facilito. Dólico. Dólico significa algo alargado. Dólico, algo alargado. Dólico. Por ejemplo, miren, acá tenemos estos cráneos. Ojo, estos cráneos. Este cráneo es un cráneo, digamos, normal. Meso, intermedio, ¿no? Meso. Este cráneo es un poco corto.
Profesor, ¿qué raíz usamos para designar algo corto? Braqui. Braqui es corto. Braquicéfalo. Si tu cráneo es un poco corto, eres braquicéfalo. El niño es braquicéfalo. Pero nosotros que este cráneo, miren, es alargado, ¿ven o no? Cráneo alargado. ¿Qué usamos, profesor? Dólico, largo o alargado. Dólico. ¿Cuál es lo opuesto a corto o acortado? Alargado. El opuesto a braqui, dólico. Braqui, corto. No confunda con bradia. Bradi es lento. Bradicardia, por ejemplo. Bradipnea es lento. Bradi con D es lento. Braqui es corto. Lo contrario a braqui es dólico, largo. Bradi es lento. Lo contrario a lento es taqui. Taquigrafía, escritura rápida, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces eso es dólico. Miren, antiguamente, por ejemplo, los zoólogos clasificaban a los animales, por ejemplo, los insectos, en base a características externas, características que hoy día son secundarias. Y ese insectito, por ejemplo, le pusieron dolicópodo. ¿Por qué creen, muchachos, que le pusieron dolicópodo? A esta altura debes saber qué significa. Dolicópodo. Podos es pies o patas. Dólico significa largas. ¿Qué será un insecto entonces dolicópodo? Un insecto, como vemos ahí nosotros, con patas largas, dolicópodos. Antes se clasificaban las especies por sus características externas. En la Grecia antigua había, por ejemplo, grandes carreras. 12, 20, 26 veces la longitud de un estadio. Eran las carreras largas. Y se le llamaba dólicos o dólico. Dólico es una maratón larga de muchos kilómetros. Se le puede también decir dolicódromo. Dromo es carrera, ¿no? A la carrera larga. O los lugares donde se hacen carreras largas. Dolicódromos. Se usa también en la actualidad. Pero dólicos ya se toma como carrera larga por la historia. Continuamos. Este es facilito, ¿eh? Dominus, señor. Dominante, alguien que impone. Dominación, dominar. Y esto no hay mucho que conversar, ¿no? Igual que domus, por ejemplo. Domus también. Casa, hogar. Domicilio. Domus, casa, hogar. Domicilio. ¿Dónde yo vivo? ¿Cuál es tu domicilio? ¿Dónde es tu casa? Domesticar. Los lobos no son fáciles de domesticar. Algunos dicen que no se pueden domesticar, a diferencia de los perros. ¿Qué significa domesticar? Es el arte, por decirlo así, o es el proceso en el cual a un animal salvaje lo adaptas a una vida de hogar. Estar encerrado, estar en contacto con el humano. Eso es domesticar. Domesticar, por ejemplo, un lobo, domesticar a un león, no es obviamente tarea fácil y los animales salvajes no suelen ser domésticos. Dorso. Este es facilito. Dorso. Dorso es espalda. Dorso. Dorsal. Es espalda. Dorsado, dorsal, dorso. Todo tiene que ver con espalda. Por ejemplo, ¿qué nombre recibe, muchachos, el dolor de la espalda? Dolor de la espalda. Dorsalgia. Algia es dolor. Algia, que es dolor. Dolor de espalda. Algia. Dorsalgia. Dorsalgia. Justo, miren, hace rato hemos visto. Docere. Una cosa es dicere. Dicere. Voy a cambiarle la letrita para que vean ustedes la diferencia, ¿ya? Dicere con I. Otra cosa es docere con O. Voy a ponerlo con otro color para que ustedes vean que la diferencia es simplemente en una letrita. Dicere, docere. Docencia, docente. Docencia, entonces ya es el arte de enseñar. Doctor, docto, el culto, el que enseña. Ya, entonces docere es enseñar. ¿Qué creen ustedes, muchachos, que será docericida o docericidio? Acá, docericidio. Docericidio es matar al docente, al maestro, al gurú. Docericida es aquel que mata al maestro. Ni lo piensen, eso ni lo piensen. Seguimos, doxa. Vamos por los últimos. Doxa o doxia. Doxa, muchachos, es opinión, creencia. Ojo acá, por favor. Un doxa es una opinión, una creencia que uno tiene sobre algo. Y muchas veces las opiniones o las creencias son pasadas de generación tras generación. Eso es doxa. Hay personas que son muy apegadas a sus propias opiniones. Filodoxia, amar sus propias opiniones y no aceptan otras opiniones. Hay personas que son rígidas en los pensamientos. Siguen al pie de la letra las ideas, las creencias de por ejemplo, de su religión. O siguen a rajatabla las creencias de su secta.
Eso se denomina ser ortodoxo. Profesor, ¿qué significa orto? Orto es algo correcto, derecho, correcto, derecho. Derecho significa no que está a la derecha, sino así, no torcido, no torcido. Doxo es ideas, pensamientos. Profesor, ¿qué es un ortodoxo entonces? Aquel que tiene ideas correctas, derechas, ideas rígidas, pero no, por si acaso, no acerca de la humanidad o qué es el buenito, sino que tiene ideas correctas de su propia religión o de su propia filosofía, de su propia secta, como dijimos. Que puede ser que sea una secta equivocada, no se sabe, pero que aplican correctamente las ideas, profesan y hablan, y ejecutan las ideas de su propia secta. Y aquel que tiene ideas, opiniones contrarias a la tuya, heterodoxo. Heterodoxo. Entonces, muy bien, cuando nosotros discutimos, cuando nosotros hablamos en el lenguaje científico, debemos, muchachos, de separar y discriminar bien claro estas dos palabras, doxa y episteme, que no es lo mismo, ¿eh? Profesor, ¿qué es una doxa? Doxa es una opinión, simplemente, una mera opinión, una creencia, doxa. Y profesor, ¿qué es episteme? Es el conocimiento, conocimiento científico. Doxa es una creencia. Por ejemplo, supongamos, ¿no? El coronavirus se cura con eucalipto. Esa es una opinión, alguien lo lanzó por ahí. Una creencia, no vale. Descubren que tal fármaco, mediante un estudio científico in vitro, la ivermectina, la citromicina, frena la replicación del virus. Hay estudios, conocimiento científico. Ese es episteme. Lo malo que en nuestra sociedad, mucho más en la peruana, estamos llenos de doxas, de opiniones, de creencias, y no tanto de conocimientos o epistemes. Duda. Ya facilito, dubitativo, dubitación. Algo que amerita duda, ¿no? Indubitable, algo que no amerita duda, que es algo ya totalmente certero. Deducere, te facilito, ¿no? Deducere, deducir. Traer, sacar, conducir. Deducer es conducir. Conducir. Deducere, traer, sacar, conducir. Y de ahí vienen, por ejemplo, dos palabritas que ustedes lo van a estudiar en filosofía de la ciencia cuando estén en la universidad, que es inducir y deducir. Una ley, una teoría, ya es algo que ya ha sido estudiado durante mucho tiempo y se llegó a esa conclusión, y los hechos son particulares. Acá tenemos un hecho particular o singular, si gustas. Miren, si yo a partir de una ley o teoría general, esto es general, voy a lo particular, estoy haciendo una deducción. Ducir es conducir. Deducir significa llevar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De lo general, si gustas, a lo particular. Inducir o ducir es conducir. Significa llevar desde abajo hacia arriba. ¿Pero qué significa desde abajo? Desde un caso particular o singular, tú lo llevas hacia arriba hasta un caso general. Les explico, a ver. Entonces, antes de eso, deducir significa ir de general a particular. Inducir es de ir de 1, 2, 3, 4 casos particulares hacia lo general. A ver, les explico con una frase muy, muy usada por las mujeres. Me van a disculpar, señoritas, que me están escuchando, pero les voy a dar un ejemplo, porque es un ejemplo de la vida real. Por decir, una chica tiene su novio y su novio le es infiel, terminan a los 14 años. A los 16 años tiene otro novio y vuelta le es infiel, terminan. A los 18 tiene otro novio y otra vez le es infiel y termina. A los 20 tiene otro novio y otra vez le es infiel y terminan. ¿Qué está teniendo ella? Casos particulares. 1, 2, 3, 4. Y ¿sabe qué? Ya, suficiente. Con 4 casos particulares. Así dice la chica. Con 3 o 4 experiencias, suficiente. ¿Sabe qué le dice su amiga? Todos los hombres son iguales. ¿Te escuchas o no? Todos los hombres son iguales. ¿Qué ha hecho esa señorita a partir de 3, 4, 5 casos? Ha inducido. Ha ido de abajo, de casos individuales, hacia arriba. Y postula su ley. Para mí, la ley es todos los hombres son iguales. Entonces, no es que ella haya estado con todos los hombres para llegar a esa conclusión. Basta con estar con o tener unos casos
individuales. Entonces, eso es inducir, ir hacia arriba, ir de abajo hacia arriba, de hechos particulares a un hecho general. Y eso sucede, ¿no? A partir de 1, 2, 3 casos, tú dices, ¿sabes qué? Todos son así. Nosotros somos muy rápidos y expertos en llegar a inducir. Y entonces le cuenta a su amiguita, ¿sabes qué, amiga? La verdad, tú que no has tenido nunca novio, te voy a anticipar. Todos los hombres son iguales, todos son iguales. Y la amiga se queda, uy, que será cierto que todos los hombres... Y se le quedó eso en su mente y en su chip almacenado. Entonces la amiguita se queda, uy, todos los hombres son iguales. Conoce a su primer novio. Empiezan una relación. Se empiezan a conocer. No, me vas a dar tu celular porque quiero ver los mensajes que te envían. ¿Por qué? Porque mi amiga me ha dicho que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿qué ha hecho la señorita? A partir de una supuesta ley general, conoce a una nueva, ya, tú debes ser igual. Porque yo tengo en mi mente la premisa, la ley, la teoría de que todos son iguales. Entonces, Carlos será también igual. José también será igual. Martín también será igual. Estoy viendo entonces de arriba hacia abajo. Estoy viendo de una ley hacia un hecho particular. El hombre que se va a conocer en 5 años también será igual. Eso es deducir. Ustedes le van a aprender eso con mucho más detalle en los cursos de filosofía y lógica cuando estén en los primeros ciclos de la universidad. Dragón. Por ejemplo, dracocéfalo, facilito. Cabeza de dragón, dracocéfalo. Draconígeno, geno, origina. Algo que origina las teorías del origen de los dragones, o relativo también a serpientes, a monstruos, ¿no? Draconiano, acá es la etimología de draconiano, la verdad no tiene mucho que ver con dragón. Draconiano era una autoridad en la antigua Grecia, Draco, que modificó las leyes ¿ya? Y lo transformó en drásticas. O sea, delitos comunes, él modificó la ley sancionándolo con la pena de muerte. Delito simple, pena de muerte. Esto acá, muerte. Y esto, muerte. Denle la muerte. O sea, ese señor Dracón era una persona que proponía leyes muy drásticas, muy fuertes. Y de ahí viene draconiano. Draconiano significa ser, entonces, muy severo, muy fuerte, muy rígido. Draconiano. La verdad, no tiene que ver con dragón. Recuerden ustedes, muchachos, que muchas palabras son homónimos en la etimología. Sí, es cierto, se pueden parecer, pero tienen un origen distinto y por coincidencia se parecen, como sucede con draconiano. Bien, muchachos, entonces hasta acá acabamos la revisión con la letra D y nos vemos en el siguiente capítulo.